Voy a iniciar la grabación entonces en la segunda parte de la clase de las agencias internacionales del día 2 de abril. Voy a compartirles la pantalla porque no sé qué hice el mapamundi. ¿Sería que lo borré? ¿Sería que lo quité? Parece que sí, ¿no? Ah, mentiras. Está aquí. Está aquí, pero está en la segunda diapositiva, ¿no? Está en esta. Muy bien, ¿lo pueden ver? ¿Qué? ¿El mapa sí? Bueno, muy bien. Bueno, ahora bien, frente al tema del audio y luego de que ustedes ya están un poquito más informados con el tema, yo quiero centrar un poco en el ejercicio de las agencias de noticias porque las agencias de noticias internacionales nacen básicamente en el siglo XIX, ¿no? Como lo pudimos ver en la trazabilidad que Liliana gentilmente nos resumió de la clase ayer. Hay una cosa bien curiosa y es que podemos ver la expansión del capitalismo a mediados del siglo pasado, desde 1900 hasta 1950, y más aún se siente desde 1950 hasta el 2000, o más o menos hasta 1980, hay una expansión del capitalismo. El mundo sigue dividido en dos, los capitalistas pues obviamente es este lado del continente, parte de este continente europeo, Rusia, obviamente, algunos países de Asia, África queda totalmente relegada, pues Australia es todo un modelo capitalista, esto es occidental, esto no es oriental, Australia es netamente occidental porque es colonia británica, a pesar de que esté al otro lado del mundo, ¿no? Entonces hay un desarrollo y una expansión del capitalismo. También a partir de 1930, 1940 en adelante hay un desarrollo de la tecnología y especialmente en las comunicaciones, como hablamos en el audio y en las reflexiones que ustedes hicieron sobre qué es lo global. Y lo global se entiende desde dos momentos, ¿no? Uno desde el momento del desarrollo de los medios de comunicación y el otro, pues obviamente, desde el desarrollo de la economía. Y hay otra cosa bien interesante. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos, pero también se reparten los patios traseros. Esta parte. Entonces, Estados Unidos, que resulta ser uno de los grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que se da aquí en este territorio, pues comienza a repartir una repartición con los ganadores de este lado, que fue Francia y Gran Bretaña, ¿no? Entonces ellos comienzan a repartirse el patio trasero y el patio trasero pues es África y comienzan a repartirse todas estas colonias. Parte de Japón, que es uno de los afectados en la Segunda Guerra Mundial, pues también tiene que ceder parte de su territorio, Hawái, que es estadounidense, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que son los grandes protagonistas de la guerra, pues especialmente los primeros tres, hacen su repartición del mundo. Entonces, hay una pérdida de la disolución de las barreras, especialmente económicas, pero también políticas y sociales y culturales. Entonces, todas estas costumbres occidentales, se asientan en grandes territorios como Sudáfrica, como Corea del Sur, ¿no? Australia, básicamente. Entonces hay países que de alguna manera, Filipinas, que si ustedes saben, habla español, ¿no? Fue colonia española. Entonces, todas esas tradiciones del mundo occidental las agarran otros países gracias al colonialismo. Parece que el centro del mundo estuviese solo en este lado, ¿no? Ustedes lo pueden ver, estos países son supremamente poderosos y el centro del mundo solo está acá, pero la periferia que está aquí abajo no se tiene en cuenta. Entonces hay una extensión del mundo solo en este lado y la periferia con sus mares y con sus otros países y otros continentes no se tiene en cuenta y es relegada. Entonces la Segunda Guerra Mundial lo que hace es posicionar a Estados Unidos como la potencia número uno, la potencia mundial, la primera potencia mundial. Y hasta los años 80 los medios de comunicación fueron locales. Por eso el periodismo internacional solo comienza a hablarse desde 1980 para acá. Entonces, todas las noticias que se desarrollaban desde 1980 para atrás, pues eran noticias locales, como lo escucharon en el audio, ¿sí? Y hay un gran desarrollo y hay un gran auge de estas 4 grandes agencias de comunicación.
Entonces existe una desigualdad, obviamente, de las oportunidades de los países, ¿no? Especialmente Sí, claro. desde 1945 a 1990. En 1945 porque finaliza la Segunda Guerra Mundial y en 1989 porque finaliza la Guerra Fría que inicia en 1960 con la caída del muro de Berlín. Entonces, el 80% de las noticias, el 80% de las noticias de todo el mundo, ¿quién las genera, Tatiana? Pues las cuatro potencias que son Estados Perfecto. Unidos, Fueron estas China, Rusia y Francia. Por eso estamos todas. sesgados a solo la ideología de ellos y a que ellos Ajá. analicen las noticias y El pues juegan 80, también con claro, ellas. el 80% de las noticias las generan son estos países, ¿sí? Y mira Profe, una todo el pregunta. que sí. ¿Por qué Colombia no invierte para tener una agencia de un calibre así? Colombia no lo va a hacer. O Colombia lo que por qué hace razón? es unirse, es que los medios que tienen se unen a grandes agencias. Por ejemplo, España tiene una que se llama Prisa, que aunque no es una agencia, es un medio de comunicación grandísimo que controla todos los Prisa, medios de sí. comunicación de Centroamérica y parte de Sudamérica. Entonces ya todos están vendidos, todos los medios de comunicación de América Latina prácticamente pertenecen a Prisa, que es de España, ¿sí? Y pues hay una Ok. condición bien interesante de Prisa y es que es el idioma el que nos une. Entonces, por eso Sí, Prisa claro. manda la parada en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces nacen estas cuatro agencias de noticias que ya las conocemos, la Associated Press, que es de Estados Unidos, la United Press International, la UPI, que es de Estados Unidos, Reuters, Router, ¿sí? Que es de Gran Bretaña, la agencia francesa de noticias, AFP, y TASS, que es soviética no, que es rusa más bien, que es rusa, rusa, pero que nace obviamente cuando está la Unión La Soviética. Unión Soviética. Bueno, entonces miremos cómo es la distribución de las noticias para que ustedes tomen apuntes. Eh, Associated Press, que es la americana, es un gran sistema de información que sirve gran parte de periódicos, radio y televisión y nuevos medios y fue fundada en 1846, consta de 4.000 empleados en el mundo, 4.000 empleados. Tiene presencia en 121 países. Varios medios fuera de Estados Unidos pagan por sus contenidos. Tiene 1.700 periódicos en el mundo. 500 emisoras utilizan la información que genera AP, la asociación ¿Una Associated sola, Press. profe? ¿Una Estamos sola hablando de... empresa tiene 500 emisoras? Sí, Ajá, pues la sola agencia. sí, voy a Ya. dejar de lado el mapa mundi y miremos entonces a través de la pizarra lo que es Associated Press y lo que representa Associated Press. ¿Sí? ¿De dónde es ella? De Francia, ¿no? No, de Estados Unidos. No, de Estados Unidos, Estados perdón. Unidos. Muy bien, lo que representa ella, ¿no? Está fundada en 1846. Tiene presencia en 121 países. Presencia en 121 países. Nutre a 1.700 periódicos de información, imagínense ustedes. También nutre a 5.000 emisoras del mundo de información. Dijimos que tiene 4.000 empleados distribuidos en el mundo. Saca noticias en 4 idiomas. $10 millones de fotografías componen su banco de imágenes o su álbum.
en un día la mitad del mundo se entera de noticias? Por ellos. Gracias a AP. ¿Sí? ¿Pueden ver el panorama? Sí, señor. Eso es un monstruo, eso es una Claro, inmediatez. sí, esto es un medio súper poderoso. Y hay una sabia frase que dice que el que tiene la información tiene El poder. el poder. Por Muy eso es el bien. cuarto poder, los medios. Voy a dejar de lado entonces. ¿Tomaron apuntes? Sí, señor. Muy bien. Profe, qué pena. ¿Cómo es que se llama la agencia, una agencia reconocida en China? Yo conozco, hay una de China que inclusive cuando yo estuve con el Chapecoense, ellos me contactaron y son grandes y son súper poderosos también. No recuerdo el nombre, pero sí sé que hay una grande en China. Bueno, después. Sí. Ya. Y Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. router, ¿cómo es que se dice, profe? Router. Sí, hay otra cosa bien interesante de China y gracias por ¿Router de preguntarme. dónde es, perdón? Router es británica. Hay que tener en cuenta una cosa bien interesante sobre Sí, China y señor. es que China, como es un país comunista, controla todos los medios de comunicación. Controla todos los medios de comunicación. Ellos tienen su propio Facebook, su propio Twitter, las emisoras son Profe, ¿cuál estatales, para anotarla? los medios de China, estoy hablando de medios de comunicación, Sí, ellos no quieren depender de nadie. los tienen concentrados en el gobierno. El WhatsApp, que es Weibo, todos los mensajes son filtrados por el Estado. Entonces, China tiene una particularidad bien interesante. Es así que grandes periodistas, como por ejemplo en Francia, han ido a hacer notas sobre China y lo que hacen es que los censuran y sacan a los periodistas de allá y ellos no pueden hacer sus informes y sus noticias. Muy bien, ya tomaron apuntes, ¿no? Ah, Vamos a borrar esta información y vamos entonces a construir un poco la de United Press International. Es de Estados Unidos de América. Paula y Denis están en el salón. Sí, profe. ¿O se volaron? ¿Cómo, profe? Ah, no, no están voladas, ¿Esta menos la que mal. nació en 1909, profe? Sí, esta fue en 1907. Pero usted ayer dijo 1909. Fundada en 1909, sí, lo dije ayer, sí, en 1909. Fue la primera, Usted dijo en 1907 fue la de UPA. sí. Es que ellos inician como UPI, antes como UPA o UPI, como UPI. profe, ¿sus siglas sí están bien? Ah, ok. Sí, nace Sí, como UPI, UPI en 1907. En 1907. 7, sí, señor. Nace como UPI. Fue la primera agencia en hacer noticias deportivas. Sus sedes tiene sedes obviamente en Washington. ¿Qué tiene, Milú? Beirut. ¿Beirut dónde queda? Beirut en Cairo. Ajá, en Emiratos Árabes, ¿no? ¿Cierto? Por allá. Perdón, en Emiratos Árabes, no, en la comunidad arábica.
Sí, por allá. Londres, tienen grandes ciudades. Santiago, ¿a dónde será Santiago? Seúl. Chile, ¿no? Ujú, y Tokio. Tienen grandes ciudades. Tiene periodistas en todos los continentes. Brinda información en inglés, árabe y español. Sus temas que cubre son de Estados Unidos, pero son fuertes. Adivinen en dónde. Siria, Sí. Líbano, Ah, Israel, sí, Israel. Palestina, la Arabia. península coreana, China, Taiwán, India, Pakistán y Rusia. ¿Qué tal? ¿Poderosa o no es poderosa? No, Pues eso es imagínese. una cosa impresionante. Yo nunca me imaginé eso. Entonces, para que Es verdad. nos demos cuenta quiénes son. Tengo un Profe, libro porque uno, precisamente que me compré profe, hace poquito para que ustedes lean este titular. Aquí está en este libro. A ver si se puede sí, leer. sí. Clase, crimen y castigo. No. ¿Quién Decide qué es qué es noticia. noticia? Sí, Ok. Profe, es que es un libro de biología que me compré hace poquito. Miren la portada. ¿Qué tal está? No lo he podido revisar, pero me lo Ok. compré en el Fondo de Cultura Económica y pues bueno, se ve interesante. Sí, parece interesante. Muy bien, profe, es que ¿sí? yo pensaba que, o sea, que estas agencias, uno casi siempre escuchaba la Reuter y una o dos, pero pues mire que más allá es un monstruo, como acabé de decir. Por eso digo que yo no me imaginaba que esto era así de grande. Entonces, somos muy importantes los comunicadores, hay que llegar a una de esas. Claro que sí, sí, somos muy importantes. Lo curioso es que como acá estamos pegados de un solo lado como el mapa, entonces generamos sesgo en la Sí. información. Muy bien, voy a borrar, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, entonces Sí, vamos a profe. agarrar la otra agencia de noticias que es Reuters, ¿sí? Esta es de Gran Bretaña, del Reino Unido. Fundada en 1851. Las fuentes que cubre cubre fuentes de mercados financieros. Es competidora de AP y UPI. Tiene 2.300 periodistas en todo el mundo.
publica en más de 6 idiomas. Y tiene 220 oficinas en el mundo. ¿Sí? ¿Es grande o pequeña también? Es grande. Súper grande, ¿no? Profe, en la que se llamaba primero UPI, que después es la Asociación Press, Sí. ¿no tienes el dato exacto de cuántos periodistas tienen en el mundo No para la tengo. compararlos? No la tengo, pero podemos averiguar, ¿sí? Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y nos vamos con la última, que es Agencia Francesa de Noticias. Que es de Francia. Sí. Fundada en 1835. Produce 5.000. ¿1900 qué? 1900, ¿qué, profe? 35, perdóname. 1835. Produce 5.000 noticias diarias. Trabaja en 6 idiomas. Es que la verdad, para sacar ese número de noticias, o sea, uno tiene que contar con un número de periodistas incontable. Impresionante. O Pues sea, 2300 tiene la otra que hablaron. por eso Imagínense. tiene que tener mucho periodista para poder... La Muchos, estructura, muchísimos, sí. Produce Y aproximadamente y 20 en los países, reportajes. Sí. y en los países que tiene que estar. Produce aproximadamente 20 reportajes ¿Diarios? para televisión. Diarios para televisión. Sí. Circula 3.000 fotografías. Diarias en todos los periódicos. Genera 80 imágenes interactivas para los portales web de los periódicos. Tiene 2.900 empleados y tiene presencia en 165 países del mundo. ¿Sí? Es todo un monstruo, ¿no? Claro. Entonces, en conclusión, ¿puedo borrar? Sí, ¿Puedo? profe. no, profe, espera. Espera, profe. Ah, ¿Puedo borrar? sí. Entonces, en conclusión, lo que generan estas 4 agencias es un mercado de la información. ¿Sí? ¿Están totalmente de acuerdo? Sí, señor, claro. Profe, es que se me Viven fue, de, ¿no? viven de eso. ¿Qué dijo? El ¿Perdón? mercado de la información. Entonces, lo que generan Profe, no le escuché. Entonces, lo que generan estas grandes agencias de noticias es un mercado de la información. Ya ustedes Sí. lo pudieron ver, ¿no? Sí. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla porque voy a compartir el mapa
Voy a compartir el mapa mundi, ¿sí? Entonces, la tarea que nos corresponde a nosotros en este mismo sentido para entender un poco la información que se genera aquí a este lado es que cada uno de ustedes traiga ese resumen concreto de la agencia de América Latina, de África, de Oriente. Bueno, Japón es poderoso. Entonces, vamos a traerla, por favor. Yo voy dejando, ustedes me van diciendo. Telesur. ¿Quién trabaja Telesur? Jefferson. Ese es el de Venezuela, ¿verdad? No, Sí, ese es, ¿no? sí, que su sede principal queda en Venezuela, pero ahí tiene varios países, ¿no? Entonces, Telesur, vamos a conseguir la agencia de Jefferson Telesur. Van levantando la mano, por favor. ¿Quién va a trabajar la de Cuba? Cuba la va a trabajar Paula. ¿Cuál es la agencia de noticias de las FARC? Uy, severa. ¿Quién conoce las agencias? Cuando estábamos en el proceso de paz, ellos sacaban muchas noticias a través de su agencia de noticias. ¿Cuál es? Por Twitter. Sí, La pero Flor, No, Flor no. Rosa. ¿cuál es su agencia? No por qué medio, sino cuál es su agencia. ¿Sí? De tarea lo pueden averiguar No, todos. profe, no sé. Todos lo pueden averiguar. Por favor, entonces trae, Tatiana, algunas agencias de noticias de África. Una puede ser, Ok. dos. Pues Profe, una con el resumen completo como lo hicimos, pero Ok. puedes enunciar varias que hayan por ahí, ¿no? Y a mí me tocó Ok. Telesur y hacer lo mismo que hicimos ahorita en clase, ¿sí? Sí, Telesur. Paula, Cuba. Tatiana, África. Denise, Al Jazeera, en Medio Oriente. Y hacemos ese resumen de Al Jazeera. Y Liliana, por favor, China o Japón. China y Japón. ¿Listo? Lili, ¿te perdiste? Apagó el micrófono y se me olvida. Yo le estaba contestando. Sí, profe, lo que China digo. y Japón. Muy bien. Y la otra tarea, el segundo punto, es traer una noticia. Una noticia. Profe, no, que tenemos, ¿cómo se llama el artículo para mañana, el avance? A mucho Sí, trabajo. Profe, sí, sí, yo profe. trabajo. Ah, bueno, No, y listo. con la otra profesora también tenemos un También ensayo, tenemos profe, está medio trabajo, tedioso. profe. Bueno, muy bien. Entonces traigan el artículo y las dos noticias y las dos tareas que estoy dejando las hacemos para el siguiente lunes, ¿vale? ¿Vale? Bueno, Listo. Entonces, profe, mañana trabajamos artículo, trabajamos clase y trabajamos artículo. El primer punto que estoy Profe, dejando ¿cuál es es... la segunda? ¿El segundo punto? profe, la agencia de noticias se llama ANCOL, que es El Agencia de segundo Noticias punto, Nueva Jen. Colombia. Sí, ANCOL. Ok. ANCOL. Muy bien. El otro punto es traer una noticia de estas agencias que están acá, de estas cuatro poderosas, que hablen sobre otro país. Entonces, si ustedes pudieron interpretar un poco el audio, si ve lo interesante, regularmente todas estas agencias de noticias cuentan la noticia desde acá porque tienen todos sus corresponsales regados, pero solo hay una Pero voz. no la viven. ¿Sí? Solo hay una Sí. voz. Y regularmente las noticias locales se cuentan es porque simplemente hacen parte del contexto social del país y no salen hacia el otro lado. Escasamente estos medios la agarran porque pues les interesa, pero si no hay ningún interés, pues obviamente no lo van a hacer. Entonces, por eso el audio de alguna manera se apoya en algunos autores, porque dice, las noticias se generan gracias a la dinámica la dinámica comercial y a la dinámica del mercado, y todavía y también hay que tener en cuenta el ejercicio de las audiencias de lo que quieren escuchar. ¿Sí? Y esta parte de aquí tampoco se ayuda porque las noticias que generan los medios locales son noticias que criminalizan a la sociedad. Entonces, una de esas es lo que hace Colombia con sus noticieros, el noctámbulo de la noche, el periodista de la noche, el reportero de la noche, y todos hablan, es muy mal de lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, pues esa información
es la que queda en la sociedad irregularmente. Si quieren transmitir esa información hacia afuera, pues obviamente está hablando mal del país, ¿no? Entonces, regularmente se pegan es de la criminalización. Lo que le interesa a los mercaderistas de la información es que haya mayor índice de criminalidad y de cosas malas en el mundo para que ellos puedan contar, obviamente, noticias. Porque la noticia buena no se vende la noticia con contenido malo, ¿no? Donde hay sangre, hay noticia. Muy bien, entonces Ay, el claro. primer punto, repaso, el primer punto. Para mañana entonces el artículo, para mañana el artículo, Ok. el segundo para el lunes, el primer punto para el lunes es mirar las agencias que les acabé de decir, en los lugares que les acabé de decir. Y el segundo punto para el lunes es traer una noticia de una de estas agencias que hable de otro país que está por acá regado. Listo. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí entonces llegamos. Esos son los compromisos a los que llegamos y cerramos este capítulo de Agencia de Noticias. Mañana entonces esperamos desarrollar otro tema que es el corresponsal de guerra y cómo opera el corresponsal de guerra. ¿Bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces en el artículo. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos, que descansen.